Serie de estudios en el fruto del Espíritu, y esta vez estamos mirando a dos aspectos juntos porque son muy similares. En el texto que vuelvo a leer, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ya hemos mirado lo del amor, el gozo, la paz y la paciencia. Hoy vamos a mirar la benignidad y la bondad juntos, como uno. Estas dos expresiones son tan similares en significado que por eso las tratamos juntas, con una sola. Se dice en efecto que la benignidad es la bondad puesta en práctica, mientras que la bondad es la característica que produce la benignidad. Es muy posible que eso sea cierto, pero cuando las tratamos es muy difícil para nosotros separarlas. Se dice que una habla de la actitud del corazón, mientras la otra tiene que ver con las acciones. Por eso trataremos las dos palabras como un solo tema, porque las dos tienen que ir necesariamente juntos. En Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 3, y los versículos 12 y 13, leemos: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso era en Colosenses capítulo 3, 12 y 13. Pues esa es un poco, en gran parte, la imagen de esa benignidad que está mencionado en el mismo texto. ¿Sabía usted que en 2 de Crónicas, capítulo 5 y versículos 13 y 14, la bondad y la misericordia de Dios se identifican con su gloria? Y en Éxodo, creo que era el capítulo 32, se recuerda cuando Dios me demuestra su gloria a Moisés, también se repite ahí su misericordia y su bondad. Sí, en Éxodo 33, 18 y 19 y versículo 22. Pues en Efesios capítulo 1 y versículo 6 leemos de la gloria de su gracia, la gloria de la gracia de Dios. Es interesante como ver todos esos aspectos siendo parte de la gloria de Dios. ¿Qué es la bondad? ¿Conoce usted a alguien que se puede describir como siendo verdaderamente bueno? Yo creo que una buena definición de la bondad sería el amor puesto en práctica. Cuando Jesús quiso explicar lo que significaba esto, le pareció mejor demostrarlo mediante un ejemplo, una historia. Y vamos a leer. Se encuentra en Lucas y capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,
y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole media muerte. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que era el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hay que decir allí que, hablando del samaritano, y los samaritanos no eran muy populares entre los judíos, así que el hombre no quiso decir el samaritano, entonces dijo el que mostró misericordia. Pues la bondad del samaritano estaba basada en la necesidad de ese otro hombre que estaba echado por el lado del camino medio muerto. Dice, viéndole, fue movido a misericordia, y en el versículo 33, viéndole, fue movido a misericordia. Eso era de la bondad de su corazón. Vio la necesidad, vio el problema de la persona, y nos da la idea de la bondad de Dios. En Éxodo capítulo 3, por ejemplo, vemos la bondad de Dios hacia Israel, que estaban ahí en esclavitud en Egipto, y dice que Dios oyó sus clamores, Dios oyó y vio sus sufrimientos. Entonces, la bondad que Dios mostró hacia Israel, hacia los israelitas, fue basada en la necesidad de ellos. Pero también la bondad hacia nosotros. Su bondad hacia nosotros está basada en nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál fue nuestra primera necesidad? Era la necesidad de entrar en la familia de Dios. La necesidad de ser perdonado, de ser salvo, de ser llevado a la vida, porque éramos muertos en nuestro pecado y ofensas. Estábamos lejos de Dios, estábamos sin esperanza en este mundo, sin Cristo. Entonces, la bondad de Dios hacia nosotros se mostró basado en nuestra gran necesidad de ser salvo. ¿Vemos nosotros las necesidades de las demás personas alrededor nuestro? ¿Sabemos nosotros ver, oír o escuchar? Miremos en Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 7. Mateo 5 y versículo 7. Está en las Beatitudes. Y Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la característica del creyente de ser misericordioso o de ser bueno.
de ser benigno. La bondad primero ve la necesidad del otro, pero también la bondad siente la necesidad del otro. Y por fin la bondad actúa para subsanar la necesidad de la otra persona. Entonces la bondad tiene sentimientos, pero la bondad que consiste solo en sentimientos no vale nada. Es por eso que Santiago, en el segundo capítulo de su epístola, en Santiago capítulo 2, y los versículos 15 y 16, leemos: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, los buenos sentimientos no bastan. Oh, ojalá que algo se haga para ellos. Ojalá que puedan sanarse. Ojalá que puedan conseguir lo que necesiten para comer. Lo espero bien. Y no hacemos nada. Entonces esa bondad no es muy útil. A veces es el problema hasta con nuestras propias oraciones. Recuerdo haber leído la historia de una familia que estaba orando de noche antes de acostarse, y el día siguiente iba a ser el Día de Acción de Gracias. Eso en Estados Unidos, donde el Día de Acción de Gracias es el día del año, ¿no? De fiesta. Y el papá está orando por la viuda que vive ahí al lado y dice: Señor, te pido que tú proveas para que ella pueda tener un buen día de acción de gracias, ya que ella no tiene familia y no tiene medios. Te pido que tú proveas para ella. Y el niño que escuchaba orar a su papá dijo: papá, para. No molestes a Dios con esto cuando nosotros podemos hacerlo nosotros mismos. Y el papá tuvo vergüenza y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba pasando a los hombros de Dios lo que Dios le había dado a él que hacer. Entonces la mañana siguiente se organizaron, llevaron unos regalos a la señora al lado, la invitaron a comer y pasaron un buen tiempo juntos. Pero sí, solo orar por la otra persona sin estar dispuesto a hacer nada cuando se puede hacer algo, hace que la oración sea algo hipócrita. Entonces, la bondad, si consiste solo en sentimientos, no vale mucho. Esa bondad no necesita grandes necesidades para actuar. A veces es en las pequeñas cosas. Como ya hemos dicho la semana pasada, puede tratarse de pequeñeces. Recuerdo cuando estaba yo viajando por medio de autostop, hace unos pocos años, cuando tenía 16 años, y era algo muy común aquí en el Canadá. Cuando yo era adolescente, y estaba yo volviendo de un viaje largo y estaba sin dinero. Había esperado bastante tiempo y finalmente alguien se había detenido para llevarme en mi última trama de viaje, que era una trama todavía de unos 3 horas y pico. Eran 2 hombres en el carro, yo me sentía atrás. Pero cuando llegaron en medio de un gran parque forestal, en medio había un restaurante y se detuvieron para ir a comer un bocado. Era a mitad del camino. Entonces
se detuvieron para tomar algo para comer en el restaurante. Naturalmente bajé del carro y empecé a pasear por la carretera mientras ellos entraban. Pero el conductor me preguntó si no entraba y dije, no, daré un pequeño paseo mientras les esperaba. El conductor del carro entonces insistió en invitarme a entrar y tomar un trozo de tarta con un café. Él se había dado cuenta que yo tenía vergüenza del hecho de que no tenía dinero. Puedes estar seguro que mientras comía esa deliciosa tarta, yo sentía de todo corazón la bondad de aquel hombre. Quien tiene necesidad sabe sentirse agradecido. Pero, ¿qué es la mayor necesidad de las personas? ¿Qué es lo que más necesitan? ¿No sería su estado espiritual? Según la palabra de Dios, están en Efesios 2:12, están sin Cristo, alejados de la ciudadanía del cielo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso demuestra la imagen de la gente alrededor nuestro. Es una imagen muy triste, pero real. ¿No podemos nosotros sentir esa necesidad que tienen y actuar en ella? No podemos morir por ellos. Cristo ya murió por ellos. Se sacrificó por ellos. No podemos darles la vida, pero Cristo sí. ¿Pero qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Orar por ellos? Pues sí. Pero también podemos explicarles el camino de salvación, explicarles cómo conocer a Dios, explicarles lo que Cristo ha hecho por ellos, la bondad que siente el estado de las almas perdidas, pero que no les comparte el Evangelio. Está practicando también una forma de hipocresía. Hay una gran diferencia entre ser bueno y ser lo que se suele llamar buenazo. La bondad no significa satisfacer todos los caprichos de quien sea. Se basa en las verdaderas necesidades. Entonces, seamos buenos, no bonazos. No es lo mismo. Entonces, la bondad ve y siente la necesidad del otro, quiere hacer algo. La bondad, la verdadera bondad también está sin discriminación. En el relato que Jesús contó, se trataba de un judío y un samaritano. Un mercader judío que había sido atacado por los ladrones, está allí medio muerto, y es un samaritano que pasa y lo ve ahí tendido al suelo. La bondad de Dios es igual para con los justos y los injustos. En Mateo 5:45 dice que Dios hace llover sobre los justos y los injustos. Hace brillar el sol sobre los justos y los injustos. Igual, no hay discriminación para Dios. Pues es así el amor de Dios para los pecadores. Y no fue un amor pasivo. Hay quien piensa que hacia los malos, entre comillas, hay que tener una bondad pasiva, pero no activa. Pues Dios tuvo una bondad activa, porque nosotros siendo sin esperanza, éramos enemigos de Dios en nuestro pecado, y Cristo murió por nosotros. Eso era nada pasivo, era muy activo. A veces nuestra bondad o generosidad depende que encontremos a alguien simpático, ¿no? Por alguna razón. Nos cae bien. O pensamos que podamos ganar algo de ellos.
En Santiago capítulo 2 habla de eso. Habla de cuando viene un hombre rico en la asamblea y enseguida con toda bondad se le ofrece al invitado el mejor asiento. Viene un hombre pobre y, bueno, puedes sentarte ahí a mis pies, al suelo. Una bondad muy discriminatoria. La bondad no es así. Eso no es bondad, eso es interés. Porque el rico me puede devolver algún favor, ¿no? Si nuestras obras vienen de un corazón que está lleno de bondad, pues no habrá cuestión de discriminación. No habrá discriminación de grupo étnico, de raza, de riqueza, de género, que sea hombre o mujer, de edad, que sea anciano, joven, niño. La bondad es bondad, según la necesidad. No hay discriminación. Y eso nos lleva al último punto de esto. Es que la bondad está basada en lo que está dentro del corazón. La bondad nos muestra qué tipo de persona es. La bondad de Dios está basada en su propia naturaleza. Es parte de Dios ser bueno. Si no fuera bueno, no sería Dios, porque es su naturaleza de ser bueno. Nuestra bondad ha de ser basada en el Señor, el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ha dado una nueva naturaleza. Yo dije antes que era basado en la necesidad del otro. Las acciones de bondad, de benignidad, basado en las acciones, en la necesidad del otro. Pero la fuente de nuestra bondad debe ser en nuestra nueva naturaleza en Cristo. Eso se produce por medio de una relación íntima con Dios. Cuanto más su verdadera relación con Dios, más bondad vas a tener. Una persona que pasa muchas horas en oración y lectura bíblica, pero que no está mostrando bondad, hay que dudar de que si verdaderamente su tiempo en oración era verdaderamente con Dios, o era más bien con sí mismo. Porque buscando el rostro de Dios, es una relación íntima con Él, es su Espíritu obra en nosotros y produce el fruto que es bondad. Viene de una contemplación de la bondad de Dios, porque solemos reflejar lo que estamos viendo mucho. Los niños que vienen de sus padres mostrando bondad continuamente van a tener la tendencia a querer mostrar bondad. Es así. Y porque van a hacer lo que han visto. Y si estamos contemplando la bondad de Dios, eso nos va a inspirar también a ser buenos hacia otros. ¿Ha contemplado usted la bondad de Dios que vemos en el Evangelio? Piénsalo. Dios nos mira lo que somos y cuando nos examinamos bien, vemos que no somos tan maravillosos en nosotros mismos. Somos pecadores. Hemos blasfemado contra Dios. Hemos actuado contra Él y le hemos dado la espalda a Dios. Hemos actuado y pensado muy a menudo como si Dios no estuviera. Algunos decimos peor que otros, pero al fondo, cuando éramos sin Dios, no éramos dignos de bondad. Pero a pesar de esto, ¿qué hizo Dios? Dios se hizo hombre en Cristo y creció entre nosotros en toda humildad como un servidor. Y sabiendo que la única manera que nosotros podíamos ser salvos es que Él, como hombre, pudiera sufrir, padecer, ir a la cruz, ser clavado allí. Y no solo eso, pero llevar en sí mismo toda la ira divina.
que tenía que caer sobre nosotros, porque tomó nuestro pecado sobre sí mismo. Pues, cuánta bondad hubo. Eso sí que era bondad, hermanos. Dios es bueno. Y no solo esto, aún después de todo eso, lo hemos ignorado. No hemos hecho caso. Entonces Dios envió a su Espíritu Santo para trabajar en nuestros corazones, para convencernos de su bondad, para convencernos a que nos volvamos a Él. ¿Cuántas veces Él podría haber nos dado la espalda? Pero al contrario, mostró bondad para nosotros. Entonces, si queremos ser como Él, y si estamos llenos de su Espíritu, vamos a poner nuestra bondad en acción a cada vez que tenemos la inspiración, y así vamos a tener la inspiración más a menudo. Es un poco como hacer prácticas, ¿no? Cada vez que practicas la bondad, llegará a ser cada vez más natural. Así vemos la bondad que Jesús que describe como siendo algo que responde a una necesidad. Es misericordioso. La bondad es sin discriminación. Se extiende a quien sea. La bondad depende de lo que tienes en el corazón y por tanto necesitas el Espíritu de Dios para que produzca una bondad natural, libre, que sea verdaderamente una parte de ti mismo, una parte de tu misma persona, pero también necesitas practicarlo. Y les he hecho un reto. ¿Por qué no pensar en alguna necesidad ajena y ver si puedes ayudar en alguna manera? Supongo que si practicas en pequeñas cosas, el Señor acabará dándote mayores oportunidades de mostrar la bondad de Dios a través de usted. Que el Señor le bendiga, que sean llenos de la bondad de Dios. Amén.